Bienvenido, bienvenida. Este es su programa Pasión por su Verdad. Soy Samuel Cisterna, director del proyecto Pasión por su Verdad, podcast, a través de todas las plataformas digitales y también a través del programa de Radio Enfoque de Vida, todas las semanas trayendo una enseñanza para las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas que hay a disposición para poder compartir el mensaje del Evangelio de Dios. Y en este día deseo realizar la segunda parte de mi exposición titulada La seguridad de la salvación, que ya en unas entregas anteriores realizamos la conferencia La seguridad de la salvación parte 1, que sería bueno que usted pueda revisar antes de ver la parte número 2, que es esta conferencia que viene siendo ya la culminación de estas dos series, donde abordamos el tema de la salvación y la seguridad eterna de la salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu y la redención de nuestro cuerpo por parte de Jesús el Mesías. Y para que usted no quede tan desenganchado o tan desconectado de estos conceptos que vamos a abordar el día de hoy, yo le recomiendo que usted vaya al portal de la Radio Enfoque de Vida o a Spotify o a YouTube y busque Pasión por su Verdad y busque la seguridad de la salvación parte 1 para que usted pueda escucharla y así poder tener una base, un piso, un, un sustento sobre el cual usted pueda trabajar esta segunda parte. Pero aparte de eso también yo voy a hacer una retroalimentación y vamos a ver a grandes modos y a grandes rasgos qué es la seguridad de la salvación parte 1 para que podamos tener aquí un piso en el cual podamos realizar esta plática. Muy bien, para entrar ya en materia, voy a realizar una descripción de lo que viene siendo la introducción a esta conferencia, pero primero vamos a leer y vamos a ver los objetivos planteados en estas dos series, en estas dos entregas, que es sobre la seguridad eterna de la salvación. Como número uno, mis objetivos al finalizar estas dos conferencias, tanto la primera parte como la segunda parte, son reconocer las dimensiones de la salvación, que ya en la entrega pasada vimos que la salvación tiene tres diferentes tiempos, según el libro de Romanos. Cuando Jesucristo, me habían dicho Jesús, cuando Jesús muere en la cruz y luego posteriormente a eso, Él resucita al tercer día de entre los muertos, ese acto que se realizó en la cruz del Calvario, de acuerdo a la perspectiva teológica del libro de Romanos, ese, ese evento significó para nosotros en el siglo XXI, los que hoy en día vivimos en esta época, significa que nuestros pecados, nuestros pecados son perdonados. ¿Cuáles pecados? La sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados. ¿Pero en qué tiempos? Vimos que la salvación es eterna y que fue ganada en la eternidad. En la eternidad dijimos que no había ni presente, ni pasado, ni futuro. Por lo tanto, la salvación, cuando Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario, ese sacrificio perdonó mis pecados que yo cometí en mi pasado, en mi presente, lo que estoy cometiendo ahora, todos los días, cuando yo me levanto, tengo malos pensamientos, o cuando cometo alguna ofensa a una persona, todos los pecados que yo estoy cometiendo en el día a día y que después yo
cuando cometo algún pecado, yo voy y pido perdón a Dios por la sangre de Jesús. Dice que mis pecados son perdonados y que la misericordia de Dios son nuevas todos los días. Por lo tanto, mis pecados son perdonados en mi pasado, mis pecados están siendo perdonados en el presente y mis pecados fueron perdonados en la cruz en el futuro. Esto no es algo que yo esté diciendo como algo que a mí se me ocurrió o una reflexión que un día estaba en mi cama y comencé yo a pensar en cosas. No, esto sale directamente de lo que te enseña la carta o la epístola a los romanos. Que para que entendamos este tema tenemos que leer esa maravillosa epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, que es una epístola 100% teológica junto con la epístola de Corintios. Y ahí nosotros nos damos cuenta que nuestra salvación es tridimensional. Significa que Jesús murió por los pecados que yo cometí en mi pasado, en mi presente y en mi futuro. Y todos esos pecados ya me son perdonados en la eternidad, donde no existe pasado, presente ni futuro. Número 2, conocer que la salvación es eterna y no temporal. ¿A qué me refiero? Que cuando Jesús tuvo una plática con un señor llamado Nicodemo, y Jesús le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, porque de tal manera, Juan 3:16, uno de los pasajes más conocidos dentro del mundo cristiano, de la cristiandad, pero uno de los pasajes más mal entendidos o poco estudiados, Jesús le dijo a Nicodemo que era un maestro de la ley. ¿En qué ley? En la ley de Moisés, en la Torá, en el Tanaj hebreo, desde Génesis a Malaquías. Y Jesús les dijo, ¿cómo tú no sabes estos principios del reino, Nicodemo? Si tú eres un maestro de Israel y tú deberías saber todas estas cosas que yo estoy hablando contigo. Y en esa plática, cuando Nicodemo fue a ver a Jesús de noche, para que el resto de la gente no se diera cuenta de que Nicodemo era discípulo de Jesús, Jesús le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, palabra mundo en el griego koiné, la palabra cosmos, que se tradujo mundo, pero la palabra es cosmos, porque de tal manera amó Dios al cosmos, que ha dado su Hijo unigénito, o sea, a Él, a Jesús, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, no para algunos, no para los que sean mejores, no para los que no cometan pecados, no para los que se crean más santos, no para los que se crean que son moralmente perfectos, sino que Jesús les dijo, para que todo aquel que en Él cree, ahora, presente, y no haga esto, no haga lo otro, no deje de hacer esto. Jesús no puso ninguna condición en ese pasaje. Y Jesús dijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice esa parte, dice vida eterna, en el original griego, cuando se escribió el Nuevo Testamento, en ese pasaje está hablando de una vida eterna futura. En esa palabra en griego está hablando de algo futuro. Por eso es bueno cuando uno lee la Biblia ir a investigar los idiomas originales, porque eso nos da más luz a nosotros que estamos leyendo la Biblia en un idioma en el cual no se escribió, porque la Biblia no se escribió en español, ni se escribió en inglés. La Biblia se escribió en griego y en hebreo, y algunas partes en arameo. Entonces, en mi objetivo dice, conocer que la salvación es eterna y no temporal. O sea, la salvación no es algo que a nosotros se nos da y después se nos puede quitar. Como hay algunos que han tratado de postular de que la salvación uno la puede tener y después la puede perder. La semana antepasada, o en el episodio anterior a este, cuando hablé de la seguridad de la salvación, yo expuse los 3 pasajes que la gente que dice que se pierde la salvación exponen y colocan para decir que se pierde
Y cuando lo analizamos, los 3 pasajes, nos dimos cuenta que esos pasajes nunca quisieron decir lo que ellos dicen que dice el pasaje. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la salvación es eterna y no temporal. En este sentido, en esta parte, en este tópico, me quiero detener. ¿Por qué? Porque al yo decir que la salvación es eterna, o sea, cuando la obtengo no la puedo perder, y también al identificar que la salvación es solo por fe, sin obras, o sea, no tenemos que hacer nada para ser salvos, solo creer en el Mesías Jesús y en su sacrificio, que no se confunda lo que yo estoy diciendo con el libertinaje de decir, bueno, como no tengo que hacer nada, entonces yo puedo decir, yo creo en Jesús, en su sacrificio, y ahora me lanzo a pecar al mundo y hago todo lo que esté a mi alcance, todas las maldades y todas las concupiscencias y todas las aberraciones sexuales que yo quiera hacer, porque total, como el hermano Samuel dice que no se pierde, puedo hacer lo que yo quiera. Vale. Eso no se llama gracia, eso se llama libertinaje, ya no es libertad cristiana, eso es libertinaje. Y si usted comienza a hacer cosas malas, descabelladamente, y nunca pide perdón, ya vimos que ese se llama el pecado imperdonable, lo cual dice que usted nunca ha sido cristiano, porque si usted fuera cristiano, usted produciría obras buenas como resultado de su salvación. No que las obras buenas me van a salvar, porque dice que nosotros somos justificados por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso sale en la Biblia. Entonces, cuidado con estarme señalando, diciendo que yo estoy predicando un evangelio light, barato, donde yo solamente tengo que creer en Jesús, aunque es así, pero eso no significa que yo le esté dando una licencia o un permiso para que usted salga a hacer cosas malas y a pecar donde la salvación no se pierde. Vale, yo nunca dije eso. Porque si usted dice y hace eso y comienza a hacer cosas malas sin remordimiento y sin amonestación del Espíritu Santo en su corazón, quiere decir que usted nunca fue cristiano. Por lo tanto, le puedo decir que usted esté tranquilo porque usted nunca va a perder nada porque nunca tuvo la salvación. En cambio, las personas que sí somos salvas, entre los cuales yo me considero, somos personas que todos los días cometemos errores, todos los días cometemos pecados, todos los días cometemos faltas, pero la diferencia es que al nosotros enfrentarnos todos los días en nuestros devocionales con este libro maravilloso que se llama la Biblia o Biblión en el hebreo, en el griego, perdón, que significa libritos, y cuando comenzamos a leer las palabras de Jesús y la palabra nos empieza a mostrar nuestra vida, nosotros nos damos cuenta que tenemos que ir a el trono de la gracia todos los días a pedir perdón por nuestros pecados, y dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y las misericordias son nuevas. En cambio, si yo tomo estas series como como un pretexto para justificar todas las cosas malas que yo quiero hacer deliberadamente, entonces no se preocupe porque usted nunca tuvo la salvación. Porque si usted anda pensando así, quiere decir que usted tal vez es un iluminado, de lo que hablamos la conferencia pasada, que hablamos que eso no estaba diciendo de los que eran salvos, sino que los que eran iluminados, esos que degustaron el don celestial, esos que fueron a la iglesia, que estuvieron con los hermanos, que escucharon las predicaciones, que les gustaba, pero al final nunca cambiaron su manera de vivir, ni nunca se convirtieron en cristianos. Tan simple como eso. Y por último, reconocer la suficiencia de la gracia. Reconocer la suficiencia de la gracia, ¿para qué? Como un don, porque es un regalo, la gracia es un regalo por misericordia o por lástima de Dios, que nosotros no lo podemos pagar con nada. Usted no puede pagar la gracia de Dios con algo, ni portándose bien, ni haciendo esto, ni haciendo peregrinaje, ni haciendo mandas.
Ninguna de esas cosas puede pagar la gracia. Entonces, hay una línea muy delgada en la que uno puede decir que la salvación es solo por fe, solo por gracia, sin la intervención de mis obras como una forma de poder salvarme. Porque si no, yo estaría diciendo, si usted que me está escuchando cree con todo su corazón de que usted es salvo y después tiene que hacer sus obras buenas para que usted mantenga su salvación y no la pierda, entonces usted va a tener, usted cuando llegue al cielo y Jesús le pregunte, ¿por qué usted está aquí en el cielo? ¿Con qué galardones o cuáles son los motivos por los cuales usted logró entrar al cielo? Usted tiene que decirle, porque creí en ti, en tu resurrección, en tu sacrificio, 80%. Y 20% por lo que hice yo. Porque yo me porté bien, porque yo hice esto, porque yo hice lo otro. Entonces yo aporté un poco para que mi salvación sea completa. Bueno, quiero informarle que de acuerdo a mi Biblia no dice eso. Mi Biblia dice que la salvación es solo por gracia, solo por fe, en la muerte y resurrección de Jesús el Mesías. Y que en Jesús estamos completos y que la gracia y su perdón me limpia de todo pecado. Y Él me justifica, Él, no nosotros. Entonces, ahora después de que di mis objetivos, vamos a entrar de lleno en el tema. Hoy día va a ser un tema más corto porque ya estoy concluyendo con este tema. Ya me voy a ir a cosas que ya no son tan difíciles. A manera de introducción, quiero decir que en el libro de Romanos capítulo 5, nosotros podemos encontrar algunos resultados de la justificación por la fe. ¿Qué significa la justificación por la fe que habla el libro de Romanos capítulo 5? La justificación por la fe quiere decir que a mí Dios me declara justo. ¿Cómo es eso? Yo soy una persona injusta, pero como vimos en el libro de Romanos, se habla de que Dios en su justicia, en su, en su cualidad inherente como un ser justo, Él cuando nos ve a nosotros, antes de recibir a Jesús como nuestro Mesías, nuestro Salvador, Él a nosotros nos veía como su enemigo. ¿Por qué? Porque Él es justo y Él no puede aceptar la injusticia. Nosotros éramos injustos, por lo tanto éramos declarados enemigos de Dios. Pero a través de la justificación por la fe, que sale en el libro de Romanos capítulo 5, Dios nos ve a través de su Hijo y Él es como un espejo que cuando Dios nos mira, Él dice, Samuel Cisternas es un hombre justo. Pregunta para todos los que están escuchándome, Samuel Cisternas, que soy yo. ¿Soy un hombre justo? No soy un hombre justo. Pero entonces, ¿cómo Dios cuando en su tribunal cósmico Él me mira y dice, Samuel Cisternas, hombre justo? Bueno, Él me ve justo porque Él me ve a través de su Hijo Jesús, que Jesús sí fue un hombre justo. ¿Y por qué fue un hombre justo? Porque Jesús cumplió toda la ley que estaba escrita en la Tanaj o en el Antiguo Testamento de nosotros, que era los 10 mandamientos más los 630 preceptos que emanan de los 10 mandamientos. Toda esa ley no la pudo cumplir ningún ser humano. Nadie la pudo cumplir, nadie. Por eso tuvo que Dios mandar a su Hijo Jesús a la tierra para que Él la cumpla y sea el hombre perfecto y justo. Y con la muerte y resurrección de ese hombre justo, y yo Samuel Cisterna, por poner mi fe, mi esperanza en el Mesías Jesús, que sí es un hombre justo y el hombre perfecto, ese acto de mi fe puesta en ese hombre llamado Jesús, que se levantó de los muertos el tercer día, inmediatamente produce un resultado. ¿Qué produce? Produce, lo que dice acá en la introducción, produce la paz con Dios. En la entrega pasada yo di un ejemplo sobre las personas que cometen algún delito en un país y la persona antes de ser condenada, la persona es enemiga del Estado.
¿Por qué? Porque esa persona cometió un error, cometió una falta, cometió un crimen penado por las leyes de ese país. Por lo tanto, se convierte en un enemigo del Estado. Cuando la persona es condenada, va a la cárcel, cumple su condena de 1 año, 2 años, 10 años, lo que sea que le hayan dictado, y cuando él sale, ante la ley del país, esa persona ha tenido paz con el país, con la justicia del país, no con el país, con la justicia del país. Y en ese momento esa persona tiene paz con el Estado. Por lo tanto, si una persona en Chile cometió un delito, va a la cárcel, cumple su condena, sale y su policía lo detiene, él le muestra su cédula de identidad, su DNI o carnet, como lo quieren llamar, y la policía le dice, usted está en paz con el gobierno, con nuestro Estado, no debe nada. Por lo tanto, puede seguir caminando libremente por este país. Eso mismo pasa en la justificación por la fe. Nosotros obtenemos paz con Dios. ¿Cómo? Obtenemos paz con su justicia, porque Dios es justo. Luego también nosotros obtenemos entrada a su presencia, que antes dije que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios se graficaba o se simbolizaba, o sea, no que se simbolizaba porque realmente la presencia bajaba, la Shekinah, que era como una nube que bajaba un fuego y bajaba a un lugar llamado el tabernáculo de Moisés al principio. En el tabernáculo de Moisés habían una serie de lugares. Estaba el atrio de los gentiles, que algún día lo vamos a estudiar, el atrio de los gentiles, estaba el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo, que era el último lugar, estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, que era un cofre de madera de oro que contenía 3 elementos, la ley, la vara de Aarón y el maná. Y en ese cofre moraba o existía la presencia de Dios dentro de ese cofre. Pero la Shekinah, que era como la presencia que bajaba como visiblemente como en un fuego, una nube, así como, según lo que nos relatan los documentos extrabíblicos, como el Talmud, como la Agada, como la Mishnah, que son documentos judíos antiguos. Dice que era como un vapor que bajaba desde el cielo y entraba en el lugar santo y se metía dentro del arca. Esa era la presencia del Eterno, de Yahvé, de Yahweh, de Jehová, como usted le quiera llamar. Pero el problema era que esa presencia bajaba solamente una vez al año. Y el único que podía entrar a esa presencia era el sumo sacerdote, una vez al año. Y también dicen esos documentos extrabíblicos, judíos, que el sumo sacerdote una vez al año cuando entraba, le colocaban un cordón alrededor de su cuerpo, lo amarraban, porque si Dios no aceptaba el sacrificio del sumo sacerdote, ese hombre podía morir dentro de la presencia de Dios, entonces después nadie podía entrar a sacarlo, entonces lo amarraban para que si morían lo podían tirar y lo podían sacar. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Estoy diciendo todo esto porque en la antigüedad era muy difícil poder entrar en la presencia, en el lugar santo, y poder estar en la presencia de Dios. Con la muerte, la resurrección y la justificación por la fe que habla Romanos 5, nosotros podemos entrar a su presencia, al lugar santo y santísimo todos los días, en el momento en que nosotros queramos. Y eso nosotros lo podemos hacer a través de 2 métodos. Uno, a través de el conocer y el leer, escudriñar, estudiar su palabra, su santa palabra. 4000 años de antigüedad de este documento, que es el libro, el más grande de todos los libros, y a través de otro método que se llama la oración, que es un método que al momento que nosotros oramos conectamos 2 realidades. Conectamos la dimensión de las cosas creadas donde nosotros vivimos con el plano de las cosas increadas donde está el Eterno, que es el Ayin Sof, el lugar que la soledad de Dios. Nosotros podemos conectarnos a través de la fe con Dios. Luego tenemos otro resultado que habla ahí que se llama
la esperanza en la gloria de Dios. O sea, tenemos una esperanza. No es que nosotros digamos, bueno, tenemos a Dios mientras vivimos, 70 años, 80, lo más robusto, y después de eso morimos y gracias por todo, ha sido un placer. No, sino que nosotros tenemos una esperanza de que algún día va a sonar una trompeta, Jesús va a bajar del cielo, los muertos en Jesús, en Cristo, resucitarán, las personas que aún estén vivas serán transformadas, eso se le llama el rapto, o sea, tenemos una esperanza. Y también obtenemos paciencia, ¿de quién? De Dios, que todos los días nos está perdonando, justificando, santificando. Ahora, como punto número 1, ya en el desarrollo de la conferencia, quiero hablar sobre el Evangelio de la Gracia de Dios. Y para hablar del Evangelio de la Gracia de Dios, vamos a tomar un pasaje de la Escritura que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Si usted tiene su Biblia ahí conmigo, puede buscarla, o en el celular, o en la laptop, en el iPad, en la tablet. Y vamos a leer Hechos o Actos, capítulo 20, versículo 17 al 24. Estas son palabras del apóstol Pablo y es el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Y el apóstol dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quién hizo llamar a los ancianos de la iglesia? Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, estoy leyendo desde el versículo 17 al 24, por si acaso. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me dé testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el Evangelio del reino, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que hoy limpio la sangre de todos. Bueno, iba a leer hasta el versículo 24 solamente, pero me emocioné y me fui en un relato. Aquí el apóstol Pablo está despidiéndose de los hermanos que estaban en la ciudad de Mileto, diciendo que él se va a ir y no sabe lo que le va a esperar, porque los judíos, obviamente, que le tenían sangre en el ojo al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo cambió de religión. El apóstol Pablo era un defensor del judaísmo y de pronto se convierte y comienza a creer en un tal Jesús, que fue el que se le apareció camino a Damasco, y que le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? La palabra aquí, cuando dice, porque yo les he anunciado el evangelio de la gracia de Dios, esa palabra gracia, si usted la busca y la va a buscar en otras culturas, no existe en ninguna otra religión, cultura, país, donde usted me hable, esa palabra no existe. Nadie puede darle una traducción de decir, ¿ya qué significa la palabra gracia? Porque esa palabra no existe como palabra en otro lugar que no sea la Biblia. Solamente la podemos encontrar aquí. Y desde la Biblia obviamente han sacado esa palabra para de repente graficar algunas otras cosas, pero
primariamente apareció en los textos del Nuevo Testamento, del griego, y si usted va al diccionario Strong, al diccionario del Nuevo Testamento de palabras griegas, usted va a encontrar que esa palabra no tiene, en otro lado, no tiene una definición, solamente la podemos entender, no de una forma literal, sino de una forma teológica. O sea, no podemos traducir esa palabra así, decir, ya, la palabra gracia, en el original, la raíz etimológica de la palabra significa tal cosa. No, no existe. Ni en el griego, ni en el hebreo, ni en el arameo, ni en otra cultura, ni en los otros libros sagrados, esa palabra no aparece. Sino que solamente la podemos entender a la luz de un término teológico. ¿Qué más o menos puede significar la palabra gracia? Si nosotros la definimos desde un punto de vista teológico, nos damos cuenta que la palabra gracia, al tomar todos los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de esta palabra y sobre los temas que habla, está hablando acerca de una cualidad o una cosa que a uno le dan sin haber merecido nada de esa cosa. O sea, como que la palabra gracia es como entregar algo a cambio de nada, pero el otro lo recibe sin tener que hacer nada. Que en definitiva, esa es la palabra gracia. Yo era pecador y Cristo murió por mí, sin hacer nada, nada. Solo creer en el Mesías. Porque en Romanos 3:10 dice, como está escrito ¿dónde, hermano? Como está escrito en la misma Biblia. Porque recordemos que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nosotros estamos leyendo un documento que en el momento que, por ejemplo, estaba el apóstol Pablo, que estaban los apóstoles, Juan, Jesús, cuando estaba Jesús el Mesías, cuando estaba vivo, no existía el Nuevo Testamento como Nuevo Testamento, ahí se estaba recién construyendo. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento, cuando hacían alusión a pasajes de la misma escritura, ellos decían como está escrito, porque a la Biblia se le conocía como la escritura. En realidad la palabra Biblia vino mucho después, nosotros le pusimos Biblia, porque en realidad la palabra Biblia no es una palabra sagrada, es una palabra griega que significa los libros, o los libritos, porque son hartos libros que se compilaron, 66, y se juntaron. Entonces en el griego es biblión, que significa libritos, y de ahí vino la palabra Biblia. Pero estos escritos sagrados en la antigüedad, su nombre verdadero son las escrituras, con E mayúscula. Entonces, siempre que los escritores del Nuevo Testamento hacen alusión desde Génesis hasta Malaquías, ellos dicen, como está escrito. Uno podría decir como está escrito en cualquier parte, pueden haber citado cualquier libro, no, porque si usted hubiese vivido en el siglo I después de Cristo, se daría cuenta de que cuando uno decía, porque como está escrito, la persona que vivía en ese tiempo sabía, inmediatamente ella decía, está hablando, está haciendo alusión de las escrituras, por eso está diciendo como está escrito. Entonces aquí dice, en Romanos 3:10, el mismo apóstol Pablo dice, como está escrito, o sea, Pablo, aparte de todo lo que él dijo, que nosotros no somos justificados por nuestra propia justicia ni por las buenas obras que hacemos, él aparte de eso dice, miren, no solamente es porque yo lo digo, sino que como está escrito en los libros sagrados anteriores a que él comience a escribir, o sea, estamos hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, los profetas, la ley, los escritos, los salmos. Ahí dice Pablo, ahí está escrito y dice, no hay justo ni aun uno. O sea, que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay ninguno justo. Y dice en el libro de Isaías, que Isaías tuvo una visión, cuando tuvo la visión de arriba del trono en el cielo, dice que Isaías se creía un hombre justo, él se creía que él hacía moralmente todo lo correcto. Pero dice que cuando él se enfrentó a la santidad de Dios y a la justicia de Dios, dice, me miré para adentro y mis justicias, que yo creía que yo era justo, eran como trapos de inmundicia.
Porque ahí Isaías se dio cuenta que lo que nosotros podemos hacer en esta vida, creyendo que estamos haciendo de oro, en realidad, para los tribunales de Dios, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, porque la única justicia que cuenta es la justicia de su Hijo Jesucristo, ninguna otra. Luego, el Evangelio de la gracia de Dios en la Biblia, se le dan 3 nombres al Evangelio de la gracia de Dios. El primer nombre que se le da es el Evangelio de Dios. ¿Dónde sale eso, hermano? Eso sale en Romanos 1:1. A ver, vamos a trasladarlo al libro de Romanos porque aquí van a salir varios conceptos. En el libro de Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. O sea, se le da ese nombre. Luego, también se le da el nombre de el Evangelio del poder de Dios. Romanos 1:16. A ver, veamos qué dice Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Después también se le dice o se le nombra como el Evangelio de la manifestación. ¿Por qué? Porque se manifestó el Hijo en la tierra. Luego, la gracia. La gracia, que ya vimos que es una palabra o un concepto que no lo podemos entender fuera de la Biblia, porque no existe esa palabra en otra cultura, en otro libro sagrado, llámese el Ramayana de los Vedas, el Tripitaka de Buda, el Corán, el Atalaya, el libro del Mormón, que son otros textos, entre comillas, sagrados. No existe la palabra gracia. La palabra gracia solo existe en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y vemos que la gracia se divide, o la podemos entender como la gracia salvífica, que esa verdad la podemos ver en Efesios 2:4. A ver, vamos a leer Efesios 2:4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, gracia salvífica. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, nos salvamos de la condenación eterna de nuestra alma y nuestro espíritu por gracia, a través de su Hijo Jesucristo. Efesios 2. Gracia santificante. Bueno, no me voy a detener a leer todos los pasajes, porque aquí es la palabra gracia. Nosotros la podemos entender leyendo el libro de Efesios. En Efesios, a nosotros se nos dice en Efesios 2, capítulo 2, se nos explica todo lo relacionado con esta palabra que solamente sale en el Nuevo Testamento y la podemos entender en las epístolas paulinas. Entonces sería bueno que usted en su casa pudiera leer Efesios 2, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa palabra príncipe de la potestad del aire significa príncipe de la potestad de la atmósfera en el original, no del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para que con nosotros, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Efesios 2, léalo en su casa, para que comiencen a entender estas verdades. La gracia la obtienen los humildes, pero definamos qué es humildad dentro del concepto de las escrituras, porque una persona humilde uno podría entender que es una persona pobre. En la Biblia, una persona humilde no es una persona de escasos recursos, no, sino que la definición de humildad que nos entregan las escrituras es persona que ha reconocido que necesita a Dios todos los días. Porque para Dios ser humilde es decir, Dios te necesito todos los días. Las personas que dicen que no necesitan a Dios son personas soberbias, que pueden tener riqueza como no pueden tener riqueza, porque hay ricos que son humildes y pobres que son soberbios. La suficiencia de la gracia de Dios, como punto número 2. Dice, texto base para hablar sobre este tema, 2 de Corintios 12, del 1 al 10. Vamos a leerlo primero y de ahí vamos a reflexionar sobre este pasaje. Efesios, 2 de Corintios, perdón. 2 de Corintios 12, del 1 al 10. Dice, el aguijón en la carne. ¿Qué aguijón en la carne de quién? De Pablo, del apóstol Pablo. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y aquí comienza a entregar las visiones y las revelaciones del Señor. Y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, para señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que otras iglesias, sino en que yo mismo os he sido carga? Perdónenme este agravio. Pablo aquí dice que él estaba padeciendo un aguijón en su carne, o sea, él estaba teniendo una dolencia en su carne.
a lo cual él había orado 3 veces a Dios para que le quite esa dolencia. En algunos especulan, pero algunos, gente que estudia estos temas, dice que Pablo tenía un problema en los ojos, que estaba quedando medio ciego, por eso que en algunas de las cartas al final o en algunas partes dice, hermano, quiero que sepan con cuán grandes letras le estoy escribiendo, entonces por ahí sacan una hipótesis, pero yo creo que Pablo tenía algún tipo de enfermedad, pero en la carne, que él padecía algún tipo de dolor, pero aquí en ninguna parte de la Biblia dice de qué era, y no vamos a ponernos a especular. Lo cierto es que Pablo tenía una dolencia. Esa dolencia, Dios mismo le dijo, te la voy a dejar para que para que te des cuenta que eres un humano y que no se te van a subir los humos a la cabeza, porque Pablo fue o creo que el único ser humano que recibió revelaciones más allá de todo lo que se había dicho. E incluso Pablo fue arrebatado al tercer cielo, como él está diciendo ahí, que él conoce un hombre, en realidad era él mismo que se estaba describiendo, y no quería decir que era él mismo no quería decir, yo fui arrebatado para no ser tan, para no parecer tan como que él se estaba ensalzando a sí mismo, entonces dijo, conozco un hombre. Entonces dice Pablo que ahí escuchó cosas que a los seres humanos no es permitido escuchar, y ahí recibió revelaciones. A Pablo fue el único escritor bíblico que se le reveló el rapto o el arpazo. Eso estaba escondido en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué Dios no le quitó el aguijón a Pablo? Siento que Pablo era un ministro de Dios, era un apóstol, un hombre escogido por el mismo Jesús a la aparición en camino a Damasco, pero él vivió toda su vida con esa enfermedad y murió con esa enfermedad. ¿Y por qué Dios no lo sanó? Y la respuesta la da él mismo ahí en esa parte, en ese capítulo. Y Dios lo quería librar del orgullo, porque cuando a nosotros nos va bien y comenzamos a ser usados por Dios, nos pasa el síndrome de Sansón. Sansón creyó que la fuerza que él tenía era suya, que los poderes que tenía de hacer todas esas cosas, de matar un montón de filisteos con la quijada de un asno, era porque él era muy superdotado, y se olvidó que eso venía de Dios. Entonces Dios lo quería librar a Pablo del orgullo, por eso le puso el aguijón. Dios quería revelar su poder en él, por eso siempre lo tuvo con esa enfermedad y nunca se la quitó. Es por eso que a veces nosotros tenemos o padecemos cosas en nuestra vida y oramos a Dios, y parece que Dios en ese momento se coloca los audífonos y no nos escucha, pero muchas veces es porque Dios nos quiere librar del orgullo. Y si nosotros comparamos este pasaje en el libro de los Hechos 15:9, pues vamos a leer aquí que en el libro de los Hechos, capítulo 15, del 9 en adelante, dice, y ninguna diferencia hizo entre vosotros y ellos, purificados por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo a servir de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creamos que por la gracia del Señor seremos salvos. Por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos, que los judíos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y milagros había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos cayeron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios lo visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales se ha invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, aquí Pablo igual está reafirmando las mismas verdades que él después habló en su epístola sobre la salvación por la gracia de Dios. Conclusiones finales al tema. Ya
cerrando nuestro capítulo de hoy. Conclusiones finales de los 2 episodios. El episodio número 1 del episodio número 2. Punto número 1, y que no se malentienda con libertinaje, que después de esta conferencia vamos a salir y hacer lo que queramos, porque total la salvación no se pierde. Si usted es salvo, usted como consecuencia de su salvación va a hacer buenas obras y va a tener una vida más justa. No que por las obras se va a salvar, sino que es el resultado de su justificación. La salvación es eterna. ¿Por qué es eterna? Porque cuando Jesús murió en la cruz, ese acto se consumó en la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo, no hay pasado, presente, ni futuro. Por lo tanto, nuestra salvación está asegurada en la eternidad. Nuestra salvación abarca el pasado, el presente y el futuro. Cuando Cristo murió en la cruz, vuelvo a repetir, pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. La muerte y resurrección de Jesús pagó el precio y nos limpia de todo pecado. O sea, en Él estamos completos, en Él estamos seguros. La salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque si se pierde, quiere decir que la estábamos ganando. Y nosotros no nos ganamos la salvación, nosotros la obtenemos mediante la fe en su Hijo Jesús y en su sacrificio, su muerte y resurrección. La gracia es el medio para obtener eternamente la salvación. Como vimos, Pablo predicó acerca de la salvación por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Y la gracia es suficiente para ser salvo. Si usted quiere buscar otros métodos para ser salvo, le quiero decir, amigo mío, hermano, de que usted nunca va a poder ser salvo, justo y santificado a través de o buenas obras o hacer alguna cosa que yo pueda agradar a Dios, porque dice que estamos todos destituidos de la gloria de Dios y ninguna cosa que nosotros hagamos para Dios tiene una validez, puesto que todos nosotros somos pecadores, porque nadie pudo cumplir la ley, solo Jesús, el hombre perfecto. Y a través de su muerte y resurrección yo obtengo por la fe la salvación. Muy bien, quiero cerrar este capítulo deseando que usted pueda haber entendido tanto la parte 1, que fue más extensa, como esta parte 2, que es una parte ya como más de cierre, más de conclusiones finales y como de reafirmar conceptos. Y me alegro de haber podido compartir este tiempo con ustedes y poder llegar a todos ustedes gracias a la señal de Enfoque de Vida y a través de nuestras plataformas en YouTube, Pasión por su Verdad, el programa el cual estamos realizando, en Spotify, los episodios, usted los puede descargar, escuchar las veces que usted quiera, totalmente gratuito. Simplemente nos escucha en YouTube y en Spotify todas las semanas. Hemos llegado al final de la serie La Seguridad de la Salvación. Y si hay alguna persona que nos haya estado escuchando tanto en la primera serie como en la segunda serie, o alguien que escuchó solamente la segunda serie y le interesó este tema, y quiere decir, ¿cómo puedo yo obtener esa salvación por la fe? Quiero decirles que la misma escritura nos habla de cómo podemos nosotros obtener la fe mediante el Mesías. Y esto lo podemos ver en el libro de Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, donde dice, porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. O sea, que si tú quieres obtener esta fe y esta salvación por medio de la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido, tú simplemente tienes que acercarte no a una religión, no a un Dios que está por allá lejos, arriba de un trono, con una barba grande, que es lo que nos ha vendido Hollywood. Ese es el monte de Hollywood. Y muchas veces en la religión nosotros hemos estado muy pendientes de ver qué pasa en el monte Hollywood. Y nos hemos alejado del monte de Sion, donde está la verdad.
Y según lo que dice mi Biblia, para poder acercarte y poder ser salvo, tú no tienes que llegarte a una religión, porque la religión es una invención de los hombres para poder conocer a ese Dios que está en ese plano superior. Mi invitación es simplemente a que tú te allegues y conozcas a un hombre que está vivo, que es una persona de 33 años de edad, que vivió, nació, vivió, se crió, murió, pero resucitó en las calles polvorientas del Medio Oriente, en Jerusalén, donde ahora hay una tremenda guerra entre Israel y Palestina, llamado Jesús. Y dice que cuando tú vas a él a nadie echa fuera. Y él te acepta. Y si tú pones la fe y crees que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, que vino hace 2000 años, vivió como un niño normal, vivió, anduvo, caminó por las calles del Medio Oriente, Jerusalén específicamente, que fue muerto por los romanos, clavado en una cruz, en el monte Gólgota, muerto por el centurión romano cuando le atravesó con la lanza todo su costado, que fue sepultado en un sepulcro donado por nuestro querido hermano, eh, nuestro hermano que donó un sepulcro en aquellos tiempos para que se cumpliese una profecía que había de que Jesús iba a estar en su muerte con los ricos, eh, José de Arimatea, que fue quien pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo en un sepulcro nuevo que él donó, pero que al tercer día, post-mortem, ese hombre resucitó de los muertos y se estuvo apareciendo 40 días a la gente en Jerusalén, dando pruebas indubitables de que él estaba vivo, comiendo con la gente y ascendiendo al cielo después de 40 días desde el Monte de los Olivos. ¿Tú crees que todo eso no es una historia ficticia y que no eso son leyendas, como algunos dicen, sino que es algo verídico? Y yo te invito a que tú conozcas a esta persona, que tengas una relación personal, orgánica, viva con él. ¿Y cómo lo puedes conocer? A través de las escrituras, a través de la Biblia, el único documento que te dice quién fue él. Si tú te llegas a él, tú vas a poder obtener la salvación por la fe en el Mesías Jesús. Esa es mi invitación, y a que tú puedas conocer al autor de esta salvación y al autor de la gracia y del cosmos y del universo, y quien vino a este planeta a morir por ti y por mí, por amor. Soy Samuel Cisternas, director del proyecto Pasión por su Verdad, y me despido de todos ustedes, esperando que esto haya sido una charla edificante, que haya sido interesante y que lo anime usted a buscar la verdad en las Sagradas Escrituras. Que tengan un hermoso día y una bendecida semana. Nos vemos. Bendiciones.